Más de 200 personas ya han leído la primera edición de la newsletter de Factor Ferroviario. ¿Te la vas a perder? Pues apúntate y esta semana podrás disfrutar de la segunda edición de la newsletter en factorferroviario.substack.com. Y como siempre, hola a todos, un capítulo más de Factor Ferroviario, tu podcast de trenes, señalización, tecnología ferroviaria y entrevistas a profesionales del sector. Hola a todos, bienvenidos. Traemos un capítulo cargadito de contenidos. Tenemos las noticias, la ferroescuela, la entrevista, que entrevistaremos a Javier Palomo, el responsable de fabricación de trenes en Talgo, y luego tendremos también nuestras secciones habituales, como la tertulia y la anécdota. Cerraremos el capítulo con unas tomas falsas para las que ya tenemos cantidad de material. Marcha a la vista. Pues en Factor Ferroviario ponemos marcha a la vista para ponernos al día de la actualidad ferroviaria con Mercedes. Hola, Mercedes. Hola Ángel, hola Laura. La noticia que he elegido hoy trata de que Adif y Adif Alta Velocidad avanzan en el desarrollo del corredor mediterráneo en la Comunidad Valenciana. Y esto es así porque recientemente, a primeros de septiembre, se ha puesto en servicio el nuevo trazado en ancho ibérico entre Xàtiva y el nudo de la Encina. Y esto lo que da pie es a que empiecen las obras de la segunda fase, que lo que van a hacer consisten en la adaptación del trazado actual en vía doble entre Xàtiva y la Encina al ancho internacional. También conllevan la renovación completa de la infraestructura de vía, el cambio de ancho, que ya hemos dicho, de ancho ibérico a ancho internacional, el cambio de la tensión de catenaria de los 3 kilovoltios de corriente continua a los 25 kilovoltios de corriente alterna y la incorporación de los sistemas de señalización y control de tráfico centralizado característicos de alta velocidad, incluyendo el sistema RTMS nivel 2. Y la parte negativa es que mientras que duren los 2 años que van a durar las obras, como los 16 trenes que antes circulaban por vía doble pasarán a circular por vía única, el tiempo de viaje entre Alicante y Valencia se va a incrementar en 20 minutos. Pues volviendo a la parte positiva, para no dejarnos con mal sabor de boca, una vez estén terminadas las obras, ¿qué mejoras van a ver los viajeros? ¿Se va a repercutir en tiempo de viaje o cómo lo van a ver ellos? Pues la noticia lo que indicaba es que se espera que las obras terminen en 2026 y que cuando este nuevo trazado en ancho internacional esté listo, el tiempo de viaje entre Alicante y Valencia se puede hacer en 1 hora y el trayecto Alicante-Castellón en 2, y que los viajeros entre Alicante y Valencia se multipliquen por 3. Bueno, son ya muchos años que sabemos que desde parte de la Unión Europea se está intentando potenciar todos los corredores europeos, así que siempre es una buena noticia que el corredor mediterráneo siga avanzando. La ferroescuela. Ya sabéis que en nuestra ferroescuela toca coger los libros para aprender un poquito más sobre el sector ferroviario. En esta ocasión os vamos a hablar de los detectores que hay en la vía. Primero vamos a ver qué son los detectores, después vamos a ver cómo funcionan y finalmente los tipos de detectores que hay. Hay muchísimos tipos, vamos a ver solo los más relevantes. Entonces, ¿qué son los detectores que se instalan a lo largo de la vía del tren? Pues como todos sabéis, para que una circulación de tren se realice en una condición óptima tanto de seguridad como de confort, es preciso que haya sistemas de detección que alerten de incidencias en tiempo real. Estos sistemas son los detectores que se instalan a lo largo de la vía. Al final, las prestaciones de una vía ferroviaria se pueden ver degradadas por motivos externos al propio ferrocarril que pueden obligar a reducir la velocidad o incluso a detener los trenes. Pues sí, y es que la fiabilidad y la seguridad de los detectores de vía es básica, ya que evitan que circunstancias externas como la caída de un objeto en la vía, el desprendimiento de un talud, pongan en peligro la circulación ferroviaria. En definitiva, estos chivatos supervisan en todo momento las condiciones del trazado, la infraestructura,
y las condiciones medioambientales y el estado de los trenes, y además informan al centro de control para que se tomen las medidas oportunas en la operación del tren. Muy bien, y ahora, ¿cómo funcionan los detectores que hay en la vía? Pues tienen dos modos principalmente de funcionamiento. Están aquellos que funcionan de forma aislada, es decir, que cuando el detector se activa porque ha detectado una anomalía en la vía, automáticamente lanza o ejecuta una reacción acorde a esa detección que ha realizado. No es lo más habitual, porque lo más habitual, sobre todo en los sistemas modernos de ferroviarios, es que cuando un detector se activa porque haya pasado algo, esa información la mande a un concentrador. Este concentrador es otro elemento dentro del sistema ferroviario que habitualmente suele ser el enclavamiento, que actúa como centralizador de toda esta información de los distintos detectores. Entonces, todos los detectores mandan su estado, bien sea activo o no activo, es decir, que ha detectado que ha pasado algo o no, al enclavamiento o al elemento que actúe como concentrador de la información, y a partir de aquí se lanzan las distintas reacciones dentro del sistema, que como hemos dicho puede ser reducir velocidad, parar trenes o simplemente lanzar una alarma al operador para que sepa que algo ha pasado. Pues ahora que vamos a ver los tipos de detectores, que como decía Ángel, hay muchos y vamos a seleccionar unos cuantos, los que nos parecen más interesantes. El primero de ellos es el detector de caída de objetos a la vía. Este sistema de detección tiene como objetivo aumentar la seguridad en la circulación de una línea ante la posible invasión de gálibo de objetos extraños que puedan causar incidencias en la circulación de los trenes. El sistema tiene distintas funcionalidades. Por un lado, actúa de barrera física contra los objetos que pudieran caer a la vía, y por otro, cuando el exceso de peso o el momento en el que el objeto bate la barrera provoca la rotura de la fibra óptica y actúa como sistema de detección generando la correspondiente alarma. Con la instalación de este sistema se pretende generar un aviso de alarma al responsable de controlar las circulaciones de los trenes ante posibles sucesos relacionados con caída de vehículos o de sus cargas o el desprendimiento sobre la plataforma de vía, y comunicar así la alarma a los sistemas de control, mando y señalización. Estos detectores de objetos se suelen colocar en los puntos más críticos a proteger, pues ya sea por la posibilidad de que se caigan objetos procedentes del tráfico rodado en un paso superior, en las bocas de los túneles, por la necesidad de controlar los posibles desprendimientos que se pudiesen dar de estos túneles, y en otros puntos críticos que sean susceptibles de caída de objetos donde el sistema sea aplicable. A continuación, vamos a hablar del detector de cajas calientes. Este detector está formado por unos sensores instalados en la vía que lo que hacen es supervisar la temperatura de los ejes y los frenos del tren. Básicamente, al final lo que detectan es si el freno está agarrotado. En caso de que esta temperatura que chequean sobrepase una temperatura predefinida previamente, el sistema enviará una señal, una alarma, que ordena que el tren reduzca la velocidad o incluso que llegue a pararse si la temperatura es muy extrema. Hablamos ahora de los detectores de incendio en el túnel. Se instalan, como podréis imaginar, en los túneles, normalmente los de grandes longitudes, y su función es controlar la temperatura en cada punto del túnel, detectar los focos de calor e incluso los incendios. Actualmente se instalan detectores de gases tanto para detectar un hipotético incendio como para detectar los niveles altos de partículas provocadas por el paso de los trenes diésel que pudiesen afectar a la salud del personal de mantenimiento del túnel. A continuación vemos los detectores de viento lateral. Obviamente, estos detectores se instalan en puntos estratégicos de la vía, no tiene sentido ponerlos dentro del túnel, como podéis imaginar, y su función es controlar tanto la velocidad como la dirección del viento en cada zona. De esta manera se permite adecuar la velocidad del tren en caso de que haya un fuerte viento lateral o algo que pueda impedir que un tren a alta velocidad circule sin problema. Hablamos ahora de los detectores de nieve, y como su propio nombre indica, son detectores que se instalan cercanos a la vía, normalmente en cotas altas, para detectar que la capa de nieve pueda afectar, en caso de superar un valor determinado, la velocidad de los trenes y avisar así de manera automática al centro de control. También tenemos el detector de objetos arrastrados.
Su principal función es controlar que los trenes que van circulando por la línea no lleven ningún elemento colgando que pueda dañar la infraestructura. Imaginaros que por lo que sea se le haya quedado enganchado algo al tren y vaya arrastrando como si fuera un ancla y vaya levantando las traviesas o afectando a los rieles. Pues para eso están estos detectores de objetos que intentan no evitar que esto suceda, sino cuando ha sucedido detectarlo para evitar que el problema sea mayor. Lo que hace el sistema es que informa al operador o al agente encargado de su revisión y se ordena la detención inmediata del tren para que el daño no sea mayor. Pues también están los detectores de impactos verticales y constan de una serie de sensores que detectan tanto el estado de las ruedas como el peso de cada eje del tren, informando a la circulación de cualquier anomalía. Y para terminar tenemos el detector de comportamiento dinámico de pantógrafo. Está compuesto por una serie de sensores que controlan el comportamiento del pantógrafo con el hilo de contacto de la catenaria al paso de un tren. Realmente, ¿qué es lo que se mide? Lo que se mide es la elevación del hilo de contacto cuando se produce la interacción entre el pantógrafo y la catenaria. Cuando el pantógrafo contacta con la catenaria y el hilo, aunque sea muy levemente, pero se eleva unos centímetros, pues esa elevación es la que detecta, de forma que si sobrepasa un valor límite, se considera que algo no está funcionando como debe. Así se detectan posibles anomalías en el pantógrafo que pudieran llegar a generar daños irreversibles en la catenaria. Al final es mejor parar ese tren antes de tener que poner una catenaria nueva en muchos kilómetros de vía. Al final lo que hace el sistema es enviar una alarma para que se adopten las medidas oportunas, incluso llegando a parar el tren, como hemos mencionado. Espero que os haya quedado un poco más claro el funcionamiento de estos detectores que se instalan a lo largo de la vía y que ayudan a que la circulación del tren sea segura y se haga en las mejores condiciones de confort. Si conocéis alguno más o queréis que hablemos de alguno más en particular, pues nos lo dejáis en los comentarios y os lo hablaremos.